Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Los invito a que recemos juntos un ratito. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. El pasaje de hoy dice así: se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Jesús encuentra en el templo a los vendedores de animales que se ofrecían en los sacrificios, a los cambistas. Las monedas romanas, como seguramente recuerdan, tienen la imagen del César. Una moneda con una imagen no era recibida en el templo, no podía entrar en el templo como una cosa profana. Entonces se usaban otras monedas que algunos se ocupaban de cambiar en el templo. Además, las otras monedas eran, por lo que dicen, de mejor calidad. Entonces había estos responsables de hacer el cambio allí en la puerta del templo, y al sacarlo Jesús se opone, por un lado, a esos negociados, que las malas lenguas dicen que los sacerdotes del templo estaban detrás también de esos negocios que se hacían en la puerta, pero bueno, negocios al fin vinculados a la religión, a la práctica de la religión. Jesús se opone a eso, pero también de alguna manera se está oponiendo al modo del culto, a los sacrificios en el templo. Probablemente por eso acá mencionados como los judíos, seguramente se trata de algunas autoridades, le piden que haga un signo, algo que acredite que él está en condiciones de dar por terminados o echar por tierra el culto con ese modo que tienen de ofrecer los sacrificios como lo venían haciendo en el templo de Jerusalén. Y el signo que Jesús ofrece es su sacrificio, es la Pascua. Y acá otra vez el Evangelio de San Juan nos muestra cómo Jesús habla en un nivel determinado y la mayoría de sus oyentes no lo entienden. Los judíos se quedan en el nivel terrenal cuando él habla de este templo que será destruido y reedificado en 3 días. Ellos piensan en el templo que están viendo, y los discípulos que están un poco más cerca de Jesús y entienden un poco más su lenguaje, entienden que está hablando del templo de su cuerpo. Jesús va a reemplazar los sacrificios de todo el Antiguo Testamento por su sacrificio, el sacrificio de la Pascua. Y entonces nosotros entendemos hasta hoy que el templo, en realidad, donde Dios vive, el lugar donde Dios vive es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo está formado de una manera misteriosa, invisible, por todos los que fuimos bautizados, por todos los que somos parte de la comunidad de fe en el mundo. Y entonces los templos, y en particular este pasaje se nos propone hoy celebrando a una de las primeras basílicas, que es la Catedral del Papa, la Catedral del Obispo de Roma, en San Juan de Letrán, la Basílica del Salvador, que tiene también estos 2 patronos, Juan el Bautista, nuestro patrono, y Juan el Evangelista. Al celebrar esta dedicación de un templo donde por
entre otros, por primera vez los cristianos pueden reunirse después de tantas persecuciones en los primeros siglos de la Iglesia. Lo que celebramos es que la comunidad, las comunidades, toda la comunidad de la Iglesia y las comunidades particulares en las distintas partes del mundo y en los distintos barrios, y en todo caso nuestra comunidad de San Juan Bautista es cuerpo de Cristo, es lugar sagrado donde Dios vive, es edificación de Dios construida sobre la fe de los apóstoles. Por eso es la Iglesia católica y apostólica, fundada en la fe de los apóstoles. Nosotros celebramos, aunque nos parezca raro y lejano, la dedicación de la Basílica de Letrán, porque está como en los orígenes de esta experiencia de fe que se expresa físicamente en distintos lugares como una certeza de una presencia de Dios, como digo, en la comunidad. Así se presenta a Jesús como aquel que viene a transformar el culto y no caprichosamente, sino en nombre de Dios, viene a ofrecer el sacrificio que finalmente nos reconcilia con el Padre y entre nosotros. Es Él el que nos hace comunidad, en Él podemos ser un cuerpo. Muchas cosas para poner en nuestra oración en este día. Quizás la primera sea esta: darle gracias a Dios de ser parte de su familia, miembros del cuerpo de Cristo, con los vínculos espirituales que son siempre más fuertes que los vínculos carnales, que nos hacen a todos realmente hermanos. Celebrar haber sido invitados a compartir esta comunión entre nosotros en esta comunidad, y también esta comunión que nos hace una sola iglesia en todo el mundo. Y por otro lado, celebrar que en Jesús fuimos redimidos, que en Él, en su sacrificio, hemos alcanzado nosotros la reconciliación definitiva con Dios y entre nosotros, y pedirle que esto nos alimente siempre en nuestra vida comunitaria. Tenemos diferencias, tenemos modos distintos de pensar y de vivir, siempre dentro de la fe, y lo que nos une, lo que nos hace ser una sola comunidad de Jesucristo. Estamos en comunión con Él, somos miembros de su cuerpo, alimentados todos por el mismo pan. Ojalá que esta comunión nos alimente también, que en medio de las dificultades, sobre todo en medio de este tiempo tan difícil que nos toca vivir, así como lo viene haciendo la certeza de pertenecer a una comunidad, a una familia, en este barrio, en esta parroquia, nos haga sentir sostenidos, fortalecidos por Jesús y concretamente por los hermanos que son miembros de esta comunidad y que caminan a nuestro lado. Que el Señor nos acompañe, que Él los proteja y bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.